Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este webinar acerca del fenómeno ENOS, el Niño Oscilación del Sur, para Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, así como para nuestras organizaciones aliadas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MINAE, el Instituto Meteorológico, el INTA, el INA y la UTN. Es un verdadero gusto contar con la presencia de cada uno de ustedes y cada una de ustedes. Esta tarde vamos a aprender cosas nuevas. Vamos a poder entender mejor de qué se trata este fenómeno ENOS, del que hemos estado escuchando en diversos medios de comunicación. Y sobre todo, vamos a entender que hay alternativas y algunas acciones puntuales que podemos tomar, especialmente aquellas personas dedicadas a las actividades agropecuarias o vinculadas también con el recurso hídrico para poder estar mejor preparadas y preparados. Voy a presentarles algunas de las instrucciones para nuestro webinar de esta tarde. Quisiera comentarles que para consultas que vayan surgiendo a lo largo de las diferentes presentaciones que vamos a tener, tenemos habilitado el chat en la parte inferior. Lo encontrarán el icono, ustedes pueden ahí escribir su consulta y con muchísimo gusto las personas charlistas que nos acompañan esta tarde estarán dando respuesta oportunamente. Adelante, por favor. Si las consultas son realizadas al final, cuando ya hemos tenido todas las participaciones, pues les agradeceríamos indicar a quién va dirigida la consulta. También quería comentarles un poco la agenda que vamos a estar trabajando en esta hora y un poquito más, pero antes de eso, contarles que nuestras personas expositoras, bueno, teníamos originalmente la participación del señor ministro, don Víctor Carvajal, sin embargo, se ha excusado en último momento tuvo una reunión de emergencia que atender, comprendemos perfectamente y más bien agradecemos que tuviera la anuencia de unirse a este webinar. Más adelante, el señor viceministro, don Fernando Vargas, sí podrá dirigirnos un mensaje a todas y todos. También contamos con la participación de la señora Karina Hernández del Instituto Meteorológico Nacional. Oportunamente les estaré presentando mejor a doña Karina. Y también contamos con la participación de la directora ejecutiva de Fundecooperación, doña Marianela Feoli. A cada uno de ellos y ellas, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Ahora sí pasamos a ver la agenda. Bueno, vamos a tener la presentación de doña Karina, ¿verdad? Acerca del fenómeno ENOS. Ella como especialista técnica en el tema nos va a poder aclarar muchas consultas que podamos tener. De igual manera, don Fernando Vargas, viceministro de Agricultura y Ganadería, nos hablará un poco de ese gran plan país para hacer frente al fenómeno del niño. Después, doña Marianela Feoli, nuestra directora ejecutiva, nos va a comentar acerca de esas acciones, medidas, tecnologías climáticas y, muy importante, las opciones de crédito climático que se ofrecen en Fundecooperación para poder hacer frente a este fenómeno. Y tendremos un bloque de preguntas y respuestas, uno después de la presentación de doña Karina y uno al final para preguntas para don Fernando o doña Marianela. Sin más por el momento, quisiera presentarles a doña Karina Hernández del IMN. Doña Karina es la coordinadora del pronóstico estacional y la comisión interinstitucional del ENOS. Adicionalmente, ella coordina los boletines agroclimáticos que emite mensualmente el Instituto Meteorológico Nacional. A doña Karina le damos una cordial bienvenida, le agradecemos estar esta tarde con nosotros y el micrófono es suyo. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Verónica. Un gusto estar con ustedes. Voy a presentar o a compartir mi presentación para dar inicio con la charla. Les recuerdo una vez más que pueden hacer sus consultas por el chat. Hay dos compañeras del meteorológico que muy amablemente nos están ayudando con las consultas vía chat. Si no, pues también podrían hacer consultas directamente a mi correo electrónico o al de alguno de nosotros. Ya vamos a ver al final de la presentación que van a tener varias opciones. Bueno, yo voy a dar inicio con
Lo que llamamos pronóstico estacional, es decir, un pronóstico trimestral, en este caso para el trimestre de agosto hasta octubre del año en curso. Pero también quiero mostrarles algunos láminas para que tengamos más claro cómo funciona esto del niño a nivel no solo regional, sino más amplio que eso. Y para dar inicio, quiero mostrarles esta figurilla que nos ayuda a entender un poco la diferencia entre tiempo, variabilidad climática y cambio climático. ¿Por qué les traigo esta figurilla? Bueno, porque he escuchado en estos últimos meses cómo se le acusa al cambio climático de ser el causante del niño que se está gestando ahorita en este año 2023, lo cual no es del todo cierto. Si bien es cierto el cambio climático en algún momento podría, cuando ocurra, podría generar un cambio en la forma en la que se presentan el niño y la niña, tal vez en su frecuencia. No es este niño del año 2023 causado por el cambio climático. El niño y la niña son algo que ha estado con nosotros siempre. Estuvo muchas generaciones antes de que yo naciera y estará muchas generaciones después de que yo ya no esté aquí. Entonces, es algo con lo que ya los productores saben lidiar. Todos los años o tenemos un niño o tenemos una niña o tenemos una fase neutra, que es el equivalente a la normalidad o lo climatológico. Entonces, es algo que siempre está con nosotros. Y si no hemos aprendido a adaptarnos a esta variabilidad del clima, pues es bueno que empecemos por el bien de nuestra actividad productiva. Voy a explicarles un poquillo la figurilla. Este pronóstico dice pronóstico del tiempo, es decir, estamos hablando a corto plazo. Cuando hablamos de la ocurrencia de un torbellino, de una tormenta, incluso un ciclón tropical, un frente frío, aquí lo que vemos es el tamaño, la cobertura, digamos, que tiene el sistema, y en el eje X lo que vemos es el rango de tiempo. Entonces vean que lo que es pronóstico del tiempo, que es lo que suelen salir mis compañeros de sinóptica mostrándoles en las noticias de si va a llover más tarde, de si va a llover mañana, eso es pronóstico del tiempo. Incluso abarcando una semana, que en el meteorológico se hace un pronóstico semanal, una perspectiva semanal. Cuando hablamos de pronóstico climático, entonces ya tenemos pues otras oscilaciones, como por ejemplo el niño y la niña. También otras oscilaciones decadales, como la PDO, que ahorita la vamos a ver más adelante. Entonces vean que esto va desde un mes prácticamente hasta una década. Y como ya lo que es proyecciones de cambio climático asociado a cambios en el clima, esto va a partir de una década. Es decir, para nosotros tener certeza de que existe un cambio del clima o un cambio climático, tiene que haber una diferencia entre 30 años promediados con respecto a otros 30 años promediados. Cuando encontremos un cambio ahí, entonces tenemos un cambio climático. Dentro de cada set de 30 años, lo que tenemos es variabilidad climática, que es justamente lo que les mencionaba, que un año es niño, que otro es niña, que 3 años son niño, que 3 años son niña, todo eso es parte de la variabilidad climática. Y ya empezando con el ENOS, pues les muestro primero este mapa. Vean que aquí está Costa Rica señalado con la flecha. Y estas son las 4 regiones de monitoreo del fenómeno ENOS. ¿Qué es el fenómeno ENOS? El Niño, oscilación del sur. Normalmente le llamamos el Niño, pero en realidad se llama el Niño, oscilación del sur. Entonces, hay una región de monitoreo aquí, muy cerca de la costa de Sudamérica, y esta se llama Niño 1-2. Luego sigue la región Niño 3, que es esta de morado, la región Niño 4, que es la de verde, y la 3-4 es esta que involucra tanto verde como morado. Ahora, ¿qué son estas gráficas? Bueno, estas gráficas nos muestran las 4 regiones de monitoreo. Vean los nombres aquí.
Entonces, lo que estamos viendo aquí en azul o celeste es básicamente esa niña que tuvimos desde el año 2020 y que en el año presente o en el año 2023 empezó a debilitarse. ¿Y qué vemos en anaranjado? Bueno, vemos ese niño que se está gestando en el año 2023. Y esto es debido a que esta curva naranja está asociada a temperaturas más cálidas de lo normal en cada una de estas regiones climáticas, perdón, de estas regiones de monitoreo de clima. Ahora vamos a ver más adelante cómo están los valores más actualizados. Esto es simplemente para que tengan una idea de cómo funciona, explicar el fenómeno en sí. Ahora, ¿quién decreta que se inició un niño o una niña? Bueno, lo hace la NOAA. ¿Quién es la NOAA? Bueno, la NOAA es una organización oceanoatmosférica de los Estados Unidos. Ellos monitorean particularmente la región Niño 3-4 y lo que monitorean es valores por encima de 0.5. Si ven aquí, esta es la región 3.4 y aquí tenemos los valores positivos. Cuando se tenga un valor de 0.5 para arriba, tenemos entonces una condición sostenida durante 3 trimestres móviles, es decir, enero, febrero, marzo, abril, abril, mayo, junio. Esos 3 trimestres móviles, me brinqué uno, ¿verdad? Bueno, tres trimestres móviles consecutivos, entonces tenemos esa condición sostenida de temperaturas más cálidas. ¿Cuánto más cálidas? Más de 0.5 grados más cálidas de lo normal. En esta región particular, entonces se decreta por iniciado el niño. ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué ha declarado la NOAA? Bueno, la NOAA lo que ha declarado es que ya se dieron las condiciones y se sostienen. ¿De qué? De esas temperaturas más cálidas de lo normal, de esas temperaturas 0.5 grados más cálidas de lo normal en esta región 3.4. Entonces no se ha decretado el inicio del niño porque tenemos que esperar 3 trimestres móviles, pero sí se decretó esa condición ya iniciada y que se espera que se sostenga. Ahora, ¿qué es el niño y la niña? Bueno, el niño y la niña, como ya vimos en el caso de un niño, las temperaturas superficiales del mar en esas 4 regiones que vimos anteriormente se ponen más calientes de lo normal. Pero cuando tenemos un niño, no solo la temperatura superficial del mar se pone más caliente. ¿Qué es la temperatura superficial del mar? La temperatura de la parte del océano que podemos ver así por encima, como si levitáramos sobre el océano. Ahora, no solo esa temperatura o no solo esa parte del océano se calienta, sino también las profundidades del océano. Esto hace que cambien los patrones de viento atmosféricos. Lo mismo pasa con la fase de la niña, solo que con la niña, en vez de tener un calentamiento en las temperaturas superficiales del mar de esas 4 regiones que acabamos de ver, más bien se enfrían. Entonces, no solo se enfría la parte superficial del océano, sino que también la profundidad del océano. Más adelante vamos a ver una lámina de cómo se ve ese comportamiento conforme pasa el tiempo. ¿Y qué es la fase neutra? Bueno, la fase neutra es lo climatológico, lo normal, lo que no es ni niño ni niña. Veo que hay algunas manos levantadas, pero las consultas las veríamos al final. Si gustan, van poniendo sus consultas en el chat y mis compañeras, que creo que por ahí andan, Rosangélica Montero y Kaylee Calderón, podrían ayudar con las consultas en el chat. ¿Qué pasa con el fenómeno ENOS? Bueno, ¿cuál es la periodicidad o la duración de un niño o una niña? Bueno, eso es algo bastante relativo. Aquí les traigo una seguidilla de desde 1981 hasta lo que llevamos del año 2023. Y lo que vemos aquí son los trimestres móviles, lo que les decía, por ejemplo, de diciembre a febrero, de enero a marzo, de febrero a abril. Es decir, nos vamos corriendo un mes y acumulando un trimestre. Entonces, como podrán ver en esta figurilla, hay niñas que duran, vamos a ver, aquí tendríamos el año 99, el año 2000, parte del año 98, parte del año, perdón, sí, del año 98, parte del año 2001, pero también hay otras niñas que duran, vea esta de que inició a mediados del 88 y terminó a mediados del 89. Es decir,
no duran la misma cantidad siempre, porque esto es parte de la variabilidad climática. ¿Qué pasa igual con los niños? Bueno, hay niños un poco más extensos. Vean este famoso niño del 2015, que le decimos el niño del 2015, pero en realidad es un niño que empezó en el año 2014. Vean aquí, esto empezó en el trimestre de septiembre-noviembre y finalizó hasta el 2016 en el trimestre de marzo-mayo. Entonces, em, parte de esta misma variabilidad climática que tenemos en nuestro país es que entonces este niño y esta niña no ocurren siempre con la misma cantidad de tiempo. Incluso hay niños muy fugaces, hay niñas también que son de pocos meses. Vean cómo aquí, por ejemplo, en el año 2023 tenemos en el trimestre de diciembre a febrero una fase la niña, después que tenemos en blanco una fase neutra. Todos estos cuadrillos blancos son fases neutras para simplificar la vista del niño y la niña. ¿Qué otra cosa pasa con el ENOS? Bueno, cuando tenemos el ENOS, el Niño Oscilación del Sur, en su fase el niño, tenemos un desfavorecimiento, por así decirlo, de ingreso o de presencia de sistemas asociados a la temporada de huracanes de la cuenca del Atlántico Norte. Es decir, tenemos un menor riesgo de ser impactados de forma directa o indirecta por un huracán, por una tormenta tropical. Aquí a la izquierda vemos una seguidilla desde 1950 hasta el 2001. Cuántos sistemas ocurren en promedio para agosto, septiembre, octubre, que son meses importantes para la temporada de huracanes. Y vean que si comparamos estos rojos que están asociados a años niño o a este trimestre cuando se dio un niño, los comparamos con una niña en ese mismo trimestre, agosto, septiembre, octubre, vean cómo son muchísimos más los que se dan durante un evento de la niña. Y esto está asociado al cambio de vientos que les mencionaba anteriormente y también influye mucho la temperatura superficial del mar, ya no solo en el Pacífico ecuatorial, sino también en el Atlántico. Vean cómo durante las niñas hay más probabilidad, hay más trayectorias cercanas a nuestro país y vean cómo cuando tenemos niños, y esto hay varios estudios al respecto, se quedan más al oeste de, perdón, al este del Mar Caribe, las trayectorias de sus sistemas. Bueno, a nivel de Latinoamérica, ¿qué ocurre cuando tenemos un niño? Bueno, los efectos son muy diferentes. Aquí, por ejemplo, esta es una figurilla muy demostrativa, no tan específica. Aquí casi no se nota que nuestra vertiente Caribe es bastante lluviosa. Cuando tenemos un evento de el niño, porque todo este cambio de vientos hace que haya un mayor aporte de humedad en la vertiente del Caribe cuando tenemos un niño y haya menos aporte de humedad en la vertiente pacífica y por eso tenemos condiciones deficitarias en la vertiente del Pacífico y en el Valle Central incluso. Ahora, ¿qué quería mostrarles con esta figura? Bueno, principalmente quería mostrarles cómo en Centroamérica particularmente se da una condición de excedentes de lluvia en toda la vertiente Caribe y cómo una condición deficitaria en la vertiente Pacífico. Y otra cosa súper interesante es cómo en Sudamérica los efectos son casi que al revés, porque si vemos esta parte que sería la costa Caribe, más bien es deficitaria. Y si vemos la costa pacífica de Sudamérica, más bien tiene excedentes de lluvia. Y esto es debido a ese cambio en el patrón de los vientos. Entonces, es importante que nos quede claro que en el caso de Costa Rica, lo que tenemos son condiciones de excedentes de lluvia en lo que es la vertiente del Caribe y déficit de lluvias en lo que es la vertiente del Pacífico. Esta es una figura que habíamos hecho ya hace varios años en el meteorológico, tratando de evidenciar los efectos que podrían causar o los sectores que se podrían ver afectados debido a la presencia de un fenómeno del niño.
Y aquí lo que vemos es que pueden pasar un montón de cosas. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una condición deficitaria en la vertiente del Pacífico? Bueno, tenemos entonces, si lo pensamos durante la época lluviosa, tenemos condiciones deficitarias, quiere decir que llegamos a una época seca tras haber tenido condiciones deficitarias. Entonces, eso no es bueno ni para em, para los incendios forestales, porque entonces las condiciones están secas y llega la época seca y aún más seca. También hay activación de algunas plagas que con un poco de humedad se controlan y cuando las temperaturas suben tanto, entonces se descontrolan. Tenemos em, potenciales afectaciones en la producción pecuaria debido a que las temperaturas se incrementan. ¿Por qué? Porque cuando tenemos condiciones deficitarias, generalmente hay una menor formación de nubosidad y esto hace que las temperaturas suban más de lo normal. Entonces, como ya sabemos, esos cambios de temperatura afectan las producciones pecuarias. También hay afectación por los cambios de temperatura en el Océano Pacífico, entonces también hay migración de algunas especies y pérdidas de las especies en los casos en que no pueden movilizarse. Hay pérdidas en cultivos, depende mucho del manejo, de si tienen sistemas de riego o no. Tenemos una condición en la que incluso como las temperaturas suben, la gente consume más agua, es lo normal, ¿verdad? Y esto hace que se encarezca el agua potable potencialmente. Esto no quiere decir que esto vayamos a tener, son casos acumulados de muchos años, niño, para que se den una idea a gran escala de lo que podría suceder. Em, Incluso por los déficits de lluvia, incluso pueden haber problemas con plantas hidroeléctricas, pues como parte de todos los efectos del niño. Ahora, esto depende mucho de los impactos o los impactos del niño dependen mucho de realmente cómo se presente ese niño, si va a ser muy intenso, si va a ser moderado, si va a ser débil, porque todos los niños que vimos allá un par de láminas anteriores desde el 81, solo les mostré que eran niños, pero no la intensidad que tuvieron. Si ya queremos ver más a nivel actualizado cómo están esos valores de las 4 regiones de monitoreo para el niño que les mencionaba, pues vemos aquí muy claramente cómo desde febrero una de las regiones que está más cerca de nosotros, ven que aquí está Costa Rica, esta región 1-2 fue la que empezó a calentarse primero. Desde febrero, vean que en febrero esta empezó a calentarse y las demás todavía estaban frías. Esta recalco para los que no estaban presentes o pendientes, esta curva celeste nos indica temperaturas más frías de lo normal. Esta curva naranja nos indica temperaturas más cálidas de lo normal. Entonces, empezó a calentarse la 1-2 y así fueron calentándose las demás regiones a tal punto que a partir de abril ya teníamos las 4 regiones de monitoreo más cálidas de lo normal. Y vean cómo aquí esta línea roja punteada nos simboliza más o menos el 0.5 que la NOAA monitorea específicamente en esta región y vean cómo la curva naranja está por encima de esta línea punteada roja. Es decir, ya llevamos un par de meses con esas condiciones de más de 0.5 en la calidez del océano Pacífico ecuatorial. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una seguidilla. Si recordarán, les expliqué que no solo se calienta la parte superficial del océano, sino que también se calienta las partes subsuperficiales o las profundidades del océano. Aquí vemos una seguidilla de imágenes. Esto es la profundidad del océano. Vea que estos son 50 metros de profundidad, aquí 300 metros de profundidad. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Vean cómo desde el 8 de enero hasta el 22 de febrero, esta mancha celeste, que sigue siendo o asociada a temperaturas más frías de lo normal, se va disipando y va desapareciendo. Y como esta lengua naranja roja asociada a temperaturas más cálidas se va extendiendo. ¿Qué es esto?
esto es la gestación del niño y esto es la niña que se fue disipando a inicios del año 2023. Si vamos a ver la seguidilla del 4 de marzo hasta el 16 de abril, vemos cómo esa lengua cálida cada vez va ganando más territorio. Si lo vemos desde el 6 de mayo hasta el 22 de junio, vemos cómo esa lengua cálida empieza a interrumpirse, se interrumpe un poco más, empieza a estabilizarse, se interrumpe y esto es parte de esa consolidación o esa gestación del niño que tenemos actualmente. ¿Qué es algo importante que tenemos que tener presente de este evento del niño del año 2023? Bueno, si lo comparamos con el año 2015, que es un niño que la gente suele recordar bastante, porque ya vimos en aquella lámina que fue bastante extenso, pero no solo fue lo extenso, sino también lo intenso. Es decir, que logró alcanzar temperaturas bastante más cálidas de lo normal en el Pacífico ecuatorial. Algo importante del niño del año 2015 es que ese niño tuvo todas a favor para desarrollarse. ¿Y qué me refiero con todas a favor para desarrollarse? Bueno, eh, tuvo temperaturas aquí en el CAR. Vean que este CAR es el Mar Caribe y este AN es el Atlántico Norte. Aquí vemos las figurillas para el año 2023. Pero si pensamos en el año 2015, lo que tuvimos fue un niño, es decir, condiciones más cálidas de lo normal aquí en el Pacífico ecuatorial. Tuvimos el Mar Caribe más frío de lo normal, el Atlántico Norte más frío de lo normal, y también tuvimos esta otra oscilación, PDO, imagínense que es algo similar al niño y la niña, pero en el Pacífico Norte. Y dura muchísimos años más que el niño y la niña. Entonces, vean que esa oscilación, la PDO en el año 2015 estuvo positiva, es decir, las temperaturas del océano aquí estuvieron más cálidas de lo normal. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que en el año 2015 tuvimos un Mar Caribe y un Atlántico más frío de lo normal, mientras que desde el Pacífico ecuatorial y el Pacífico Norte estuvieron más cálidos de lo normal. Es decir, tuvimos un dipolo, un océano más caliente y el otro más frío. ¿Y eso qué causa? Causa, le digo yo, un niño fortificado. Es decir, los efectos de un niño en el país son más intensos. Pero, ¿qué pasa con el niño del año 2023? Este niño que se está gestando. Vean cómo esa oscilación PDO que en el año 2015 estuvo positiva, es decir, barras rojas, ahora tiene barras azules, es decir, está más frío de lo normal aquí en el Pacífico Norte. Tenemos siempre un niño aquí en el Pacífico ecuatorial y aquí podemos ver cómo también hay anomalías positivas de las temperaturas del Atlántico Norte y del Caribe en este año 2023. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos anomalías positivas, es decir, que las temperaturas están más cálidas de lo normal. Entonces, si lo comparamos con el escenario del año 2015, este año tenemos un Mar Caribe y un Atlántico Norte, o un Atlántico en general más caliente de lo normal, y también caliente el Pacífico ecuatorial y frío el Pacífico Norte. Es decir, no se conformó ese dipolo que sí se dio en el año 2015 y por eso les digo que ese año 2015 ese niño tuvo todas a su favor para desarrollarse, que no es el caso del año 2023. Si vamos a revisar cómo estuvo la temperatura superficial del mar en el mes de junio, vemos siempre en colores rojos y naranjas temperaturas más calientes de lo normal y en azules, los tonos azules representan temperaturas más frías de lo normal. Entonces vean cómo prácticamente todo el océano Atlántico y también el mar Caribe estuvieron bastante calientes. Incluso vean aquí la lengua de este niño que se está gestando. ¿Y qué se espera? Bueno, se espera que en este trimestre, desde agosto, septiembre y octubre, esas condiciones se mantengan. ¿Qué pasó particularmente en el mes de junio con estas temperaturas del Atlántico y del Mar Caribe? Bueno, en el mes de junio estuvieron muy calientes. Aquí vemos una gráfica en negro, el promedio de la temperatura superficial del mar en el Mar Caribe. Y en azul vemos cómo se ha comportado el año 2023. Vean cómo está muchísimo más cálido en el mes de junio. Y esta otra
Aquí aparece la imagencilla. Es una región que se monitorea mucho para la formación de huracanes. Por eso se llama la región de máximo desarrollo. Em, entonces, esta región particularmente, véanlo aquí, el año 2023, y vean aquí lo que sería la climatología o lo normal, tuvo valores muy calientes. Esta región incluso rompió récords en el mes de junio. Es decir, en junio no solo el Atlántico y el Mar Caribe estuvieron más calientes, sino que mucho más calientes de lo normal. ¿Qué pasa o qué se espera para el niño? Bueno, no hay consistencia en las diferentes fuentes de pronóstico respecto a cuál va a ser el momento de máximo calentamiento en esas regiones de monitoreo. Em, es decir, no sabemos cuál es el mes todavía en el cual se vaya a dar la máxima intensidad del evento de este año 2023. En lo que sí son consistentes las fuentes de pronóstico es en que este evento del niño, y lo vemos muy claro aquí, el montón de barrillas rojas asociadas a la presencia o probabilidades de niño, disculpen, lo que vemos aquí es cómo se espera y hay consistencia en que se sostenga este niño hasta finales del año 2023 y potencialmente durante el primer trimestre del año 2024. Durante el mes de junio o en la presencia de este niño, no hemos tenido un buen acople océano-atmósfera. ¿Qué significa esto del acople? Bueno, el océano empieza a aumentar su temperatura. Tenemos un niño gestándose porque esa temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial está más caliente de lo normal. La atmósfera tiene que reaccionar ante ese cambio en el océano y ese acople de la atmósfera ante ese nuevo cambio del océano no se está dando todavía como debería ser ese acople. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se debe a que tenemos un océano Atlántico y un mar Caribe sobresalientemente calientes. Entonces es una lucha de poderes entre esas temperaturas cálidas del Atlántico y las temperaturas cálidas del Pacífico ecuatorial. Entonces por eso es que aún no hemos percibido un niño a nivel nacional eh, como podría haberse presentado en un mes de junio ante un escenario del niño. Algo importante es que para este trimestre de agosto-octubre se espera que el niño logre alcanzar una intensidad moderada. ¿Qué quiere decir moderada? Que puede estar esa zona de monitoreo del Pacífico ecuatorial con temperaturas superficiales del Atlántico de hasta 1 grado más caliente de lo normal. Esta figurilla es muy importante, es el sistema de alerta temprana de El Niño Oscilación del Sur o de LENOS. Es un sistema de alerta temprana que manejamos internamente en el meteorológico y que hace varios meses teníamos con la agujilla en vigilancia. ¿Qué significaba esa agujilla en vigilancia? Bueno, que había una posibilidad, no tan certera, pero habían posibilidades de que llegara a ocurrir un niño en algún momento. Después pasamos la agujilla a alerta. ¿Qué significa alerta? Que hay una certeza altísima de que vaya a ocurrir un niño. En otros años podremos ver esta agujilla en esta otra alerta celeste que lo que nos dice es que hay una probabilidad muy alta de que se desarrolle una niña. Pero si nos enfocamos en el año 2023, estamos hablando de un niño. Esta agujilla ya se encuentra en el niño. ¿Por qué? Porque la NOAA ya dijo que esas condiciones de niño ya empezaron y que se espera que se mantengan. Ahora, a nivel nacional, nosotros no necesitamos que la NOAA nos diga, ok, ya se estableció el niño para empezar a sentir efectos. Entonces, en próximas ocasiones, porque ya nos agarró tarde, algunos, no todos, hay otros sectores que han estado muy informados desde el inicio y están tomando medidas desde el inicio, pero para futuras ocasiones, cuando ustedes vean esta figurilla del meteorológico y ya ven esa aguja en alerta, ahí es donde tienen que empezar a tomar medidas. En vigilancia tienen que estar planeando un escenario niño, pero cuando están en alerta, den por hecho que vamos hacia un niño. ¿Qué ocurre con la temporada de huracanes? Bueno, hace unos meses habíamos dicho que se espera una temporada de huracanes menos activa de lo normal. De hecho, habíamos pronosticado 12 sistemas en la temporada. Estamos hablando de la temporada de huracanes del Atlántico, de la cuenca del Atlántico, porque es la que suele afectarnos. La de la cuenca del Pacífico rara vez nos afecta. Entonces, esta es la que principalmente monitoreamos. Ahora, con este
vertiginoso calentamiento de la temperatura superficial del mar en el Atlántico em, nos hizo repensar este pronóstico y ahorita lo tenemos levemente más activo de lo normal. ¿Por qué digo levemente más activo de lo normal? Porque lo normal son 14 sistemas y estamos pronosticando un sistema más de lo normal. ¿Qué se espera aquí? Que de estos 15 sistemas, 8 sean tormentas tropicales o tormentas nombradas. Otros 4 lograrían alcanzar categoría de huracán menor, es decir, categoría 1 y 2. Y otros 3 alcanzarían categoría de huracán mayor, es decir, categoría 3, 4 y 5. ¿Qué es importante? Ya vimos que ante un fenómeno del Niño es baja la probabilidad de ser afectados por uno de estos sistemas, pero nunca podemos descartarlo. Entonces siempre hay que estar pendientes. ¿Cómo se monitorean estos sistemas? Bueno, hay que darle seguimiento a los pronósticos semanales que hace el meteorológico todos los lunes con actualización los jueves, porque muchos sectores productivos se ven afectados por estas condiciones lluviosas. Si bien esto es parte de nuestra época lluviosa, es algo muy normal para nosotros, siempre es importante estar informados. Quisiera aclararles que estos 15 sistemas son sistemas que tengan nombre. Es decir, el sistema que tuvimos ayer, el sistema que esperamos en estos días, tienen número, no tienen nombre. Entonces no cuentan dentro de este conteo. Este conteo es particularmente para los que llegan a ser tormentas nombradas, es decir, que llegan a tener nombre, no número. En cuanto a cómo ha estado este año, pues les pongo primero los primeros 4 meses del año, porque particularmente son los 4 meses de la época seca en la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Ahora, ¿qué es importante aquí? Vemos condiciones deficitarias en el Pacífico Norte durante enero, febrero y abril. ¿Qué pasa con esas condiciones deficitarias? Ven que ya para abril incluso un poco de déficit en el Pacífico Central. Vean cómo toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central tuvieron condiciones deficitarias en febrero, pero suenan muy alarmantes estos montos porcentuales, ¿verdad? Decir que 99% menos de lluvia, 80% menos de lluvia. Bueno, pero ¿a cuánto corresponde ese porcentaje de lluvia? Aquí les dejo los promedios de lluvia para enero, febrero, marzo y abril. Es decir, este 72% de déficit de lluvia en el Pacífico Norte en el mes de febrero corresponde, vean, a 5 milímetros. Es decir, ese 72% es el 72% de 5 milímetros, es despreciable. Pero no así en la vertiente del Caribe. En la vertiente del Caribe ya puedo decir que tenemos años con condiciones deficitarias, de hecho con una sequía declarada, y esa condición se mantuvo a inicios de año. ¿Qué pasa con este 800% de lluvia más en el Pacífico Norte durante el mes de marzo? Suena muy dramático, 800%, pero ¿cuánto llueve normalmente en marzo en el Pacífico Norte? Véanlo aquí, marzo, Pacífico Norte, 6 milímetros. Entonces multipliquen 6 por 8 y esos son los milímetros que recibieron más o menos en el Pacífico Norte en promedio. Si bien es cierto, estas condiciones lluviosas atípicas, porque no es algo normal, repuntaron algunos em, actividades productivas, como por ejemplo, he escuchado historias de ganaderos diciendo que esas lluvias los salvaron a inicios de año porque repuntó el pasto y entonces ya tenían que darle de comer a los animales. También hay otros sectores productivos que se vieron afectados porque era un momento pésimo para que lloviera para el cultivo que tenían sembrado. Entonces, bueno, siempre ocurre que algunos se benefician y otros no, ¿verdad? Si ya vamos a ver mayo y junio, ¿por qué pongo mayo y junio aparte? Bueno, porque mayo y junio son los primeros meses de la época seca, perdón, de la época lluviosa. ¿Y qué pasó en mayo? Todas las regiones climáticas del país tuvieron condiciones deficitarias. ¿Y qué es importante en mayo y en junio? Que ya los montos de lluvia acumulada en el mes son realmente importantes. Es decir, estos déficits ya son considerables.
Vean cómo viendo un mapa, ya para ver esto a nivel espacial, vean cómo todo el país mantuvo condiciones deficitarias en el mes de mayo, excepto al sur del Pacífico Sur, que fue entre normal y excedente. Estos tonos amarillos naranjas son déficit, los verdes son excedentes y los grises son normalidad. ¿Qué pasa en el mes de junio? Bueno, en el mes de junio se sigue manteniendo esa condición deficitaria en la vertiente del Caribe, un leve déficit en el Pacífico Norte y otras regiones entre normal y un poquito de excedente. Pero espacialmente, cuando vamos a ver cómo estuvieron las lluvias en el mes, vean qué condición particular donde todas las regiones climáticas tuvieron ambos escenarios. Algunas partes de la región con déficit y algunas partes con excedente de lluvia. Es decir, en junio no tuvimos un típico efecto del niño en el país, que serían condiciones deficitarias principalmente en la vertiente del Pacífico. Y vean cómo se mantiene esa condición deficitaria en la vertiente del Caribe, que tampoco es típica de un fenómeno del niño, porque más bien llueve más de lo normal en el Caribe cuando tenemos un fenómeno del niño. Y esto es debido a lo que les explicaba de esa lucha de poderes entre las temperaturas superficiales del Pacífico ecuatorial y las del Atlántico, que han estado excesivamente cálidas. Si analizamos la temperatura de estos 6 meses del año, vemos aquí una figura que a veces parece un poco complicada, pero es cuestión de entenderla. Aquí vemos una figura o una gráfica para cada una de las regiones climáticas. Y vemos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, es decir, los 6 meses para cada una de las regiones climáticas. ¿Y qué son estas barras? Bueno, esta barra roja representa la temperatura máxima, esta barra gris representa la temperatura media y la barra azul representa la temperatura mínima. Entonces, si analizamos esto a nivel país y muy groseramente, vemos como desde enero hasta abril se dieron condiciones más frías de lo normal, tanto en la temperatura máxima, la media y la mínima. ¿Por qué sé que son temperaturas más frescas de lo normal? Porque son anomalías negativas, es decir, están a la derecha de esta línea negra. ¿Qué pasa a partir de mayo y junio en todo el país? Tenemos condiciones de temperatura mínima, media y máxima más cálida de lo normal. ¿Cómo sabemos que está más cálida? Porque tiene anomalías positivas. Es decir, está a la derecha de esta línea negra. Y particularmente, si nos vamos a analizar desde abril, que empezaron esas condiciones más cálidas a mediados de abril. Si vamos a analizar la seguidilla de días con temperatura más cálida de lo normal, encontramos dos cosas particulares. Encontramos como en las temperaturas máximas hay una mayor cantidad de días consecutivos con temperaturas máximas más cálidas de lo normal, desde mediados de abril hasta la fecha. En todo el país, si excluimos el Pacífico Sur, porque el Pacífico Sur no ha sido tan marcada esa tendencia como en el resto del país. ¿Cuáles son esas temperaturas máximas? Bueno, las temperaturas que sentimos tras el mediodía, durante el día. ¿Qué pasó con las temperaturas mínimas desde abril? Bueno, en abril no era tan claro, pero a partir de mayo se dio una mayor seguidilla de días consecutivos con temperaturas mínimas más cálidas de lo normal. Ya no en todo el país como pasó con las temperaturas máximas, pero sí en el Valle Central, en el Pacífico Central y en el Caribe Sur. Si llegamos ya a los escenarios de lo que se espera para el mes de julio o lo que resta del mes de julio a nivel de pronóstico, vemos aquí y vamos a seguir viendo estas dos imágenes en los pronósticos de la temperatura. Vamos a ver la temperatura, la lluvia, perdón, con los diferentes escenarios. Estos colores naranja son escenarios deficitarios de lluvia, los azules excedentes de lluvia y el gris son normales. En la lluvia hablamos de cuánto más cálido de lo normal y cuánto menos cálido de lo normal porcentualmente. Vean que aquí los colores, ese naranja está asociado a entre menos 10 y menos 30% deficitario y ese azul está asociado a entre más 10 y más 30% de excedente de lluvia. ¿Qué vemos en las temperaturas? Vemos particularmente temperatura media y no decimos cuánto más cálido de lo normal o cuánto más frío de lo normal, solo decimos en amarillo si el escenario va a ser más cálido de lo normal, la temperatura media, o en este
verde agua si la temperatura la temperatura media va a estar más cálida de lo normal. Entonces, ¿qué se espera para lo que resta de julio o para el mes de julio completo? Bueno, se espera esa condición deficitaria en el Pacífico Norte. Se esperan condiciones de excedentes de lluvia en lo que es la zona norte oriental y el Caribe Norte, y condiciones normales para el resto del país. Sí es importante que estas condiciones de excedentes de lluvia en el Caribe Norte se espera que sean sobre todo en sectores montañosos. Y asociado a condiciones deficitarias de lluvia tenemos condiciones de temperatura más cálida de lo normal. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes de que cuando hay déficit de lluvia tenemos generalmente una menor cobertura nubosa, por consiguiente mayor ingreso de radiación y aumento de la temperatura. Y en los escenarios donde tenemos o esperamos excedentes de lluvia, tenemos temperaturas más frescas de lo normal. Algo muy importante en el mes de julio es la canícula. Se espera que se dé inicialmente en el mes de julio entre el 10 y el 26 de julio. Durante el mes de agosto también se espera que se dé, solo que vamos a hacer una actualización a finales de julio para darles una mejor precisión de cómo estaría esa canícula durante el mes de agosto, que de momento parece ser bastante débil en el mes de agosto, pero para tener mayor precisión, de agosto hablaremos a finales de julio. De momento, hablemos de julio. Del 10 al 26 de julio. Se espera que esta canícula sea más fuerte en el norte del Pacífico Norte y en el centro. Mientras que lo que es la península de Nicoya y la parte sur del Pacífico Norte serían moderada y débil en lo que es el Valle Central. ¿Qué significa una canícula débil? Pocos días sin lluvia. ¿Qué significa una canícula fuerte? Una mayor cantidad de días consecutivos sin lluvia. ¿Qué significa una canícula moderada? Bueno, una menor cantidad de días sin lluvia de lo que ocurre en una canícula fuerte. ¿Qué es una canícula? Bueno, una canícula es una seguidilla de días con menos precipitación o días sin lluvia dentro de la época lluviosa, que es algo que ocurre todos los años en nuestro país y que suele afectar solamente la vertiente del Pacífico, Valle Central, mientras que cuando nosotros de este lado del país estamos en canícula, perdón, el Caribe está con condiciones más bien más lluviosas, porque principalmente se debe a que los vientos alisios se aceleran para acá. Entonces, cuando el viento hace esto más acelerado, está metiendo humedad en el Caribe y está secando el Pacífico. ¿Qué se espera para agosto, septiembre y octubre? Bueno, se espera condición deficitaria de hasta el 15% en el Valle Central y en el Pacífico Central, que ese déficit puede alcanzar hasta el 20% en el Pacífico Norte, que la zona norte occidental o GLU y el Pacífico Sur tengan condiciones normales y excedentes de lluvia hasta el 15% en lo que es la vertiente del Caribe y la zona norte oriental. Vean que el mismo escenario de temperaturas más cálidas de lo normal en condiciones deficitarias y temperaturas más frescas de lo normal en condiciones de excedentes de lluvia, así como temperaturas normales en donde se esperan lluvias normales. ¿Qué pasa en agosto? Bueno, en agosto se espera que se mantenga un poco esa condición de julio, que si vieron esos déficits esperan que estén solamente en el mes, en el Pacífico Norte, no alcanzando todavía el Valle Central. Vean que para agosto se esperan ya condiciones de excedentes de lluvia incluso para el Caribe Norte, perdón, para el Caribe Sur, con respecto a julio. Eh, ¿Por qué? Porque se espera que aún en julio y agosto el Océano Atlántico siga manteniendo esa condición tan cálida y que ya para septiembre empiece a ganar la guerra el Pacífico Ecuatorial o el Niño. Entonces empiecen ya a mostrarse una mayor cobertura de esas condiciones deficitarias, alcanzando el Pacífico Norte, el Valle Central y el Pacífico Central, y que esa condición de excedentes de lluvia se mantenga en el Caribe para pasar a octubre con una condición deficitaria y condiciones normales excedentes en la vertiente del Caribe.
A manera de resumen les dejo esto, pero es exactamente lo mismo que les he estado hablando este rato. Creo que sí me emocioné y hablé más de la cuenta. No sé cómo vamos con el chat. Aquí les dejo los correos para que puedan hacer las consultas pertinentes. Karina, muchísimas gracias por tan buena presentación, muy claro todo, muy profundo el análisis también. Estuve monitoreando tanto el chat como el Q&A y he estado viendo que tus colegas han estado respondiendo a diversas consultas. Podemos dar unos minutos más para que completen las preguntas, ¿verdad? Y se pueden quedar contestándolas. Mientras tanto, voy a ir presentando a nuestro siguiente participante en esta actividad del día de hoy. Nuestro siguiente charlista es el viceministro de Agricultura y Ganadería, don Fernando Vargas, a quien nos da mucho gusto saludar nuevamente. Don Fernando, bienvenido. Él nos va a compartir un poco sobre ese gran plan país para hacer frente al fenómeno del niño. Adelante, don Fernando. Sí, bueno, ahí estoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta actividad con respecto al tema del fenómeno del niño, que para nosotros es sumamente importante. Sobre todo, bueno, agradecerle muchísimo ahí a doña Karina por la presentación. Realmente la información que nos da siempre el IMN es súper importante y valiosa para nosotros, para que podamos tener de primera mano la evolución que va teniendo el fenómeno del niño y cómo nosotros podemos estar mejor preparados para poder enfrentar estos procesos. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería hemos venido trabajando en una propuesta técnica para poder atender estos procesos. Vamos a ver si logro, yo no sé si tengo por acá posibilidades de compartir. Que no lo veo acá, bueno, sí, compartir. Vamos a ver. Por acá tengo una matriz con algunas de las acciones que nosotros hemos venido trabajando con respecto a este tema del fenómeno del niño y que tal vez es muy importante que podamos hacer. Si bien es cierto, las condiciones en las cuales se nos están presentando, en alguna medida, y teniendo un niño moderado, nosotros realmente queremos darle la importancia que merece este fenómeno, porque ya en ocasiones anteriores hemos tenido experiencias realmente dramáticas y no quisiera que esto nos pudiera suceder nuevamente con este fenómeno del niño. Yo pienso que lo mejor es estar bien preparados y poder minimizar los impactos de mejor forma, y que al final podamos salir pues bien librados de la situación con respecto al fenómeno. Y en ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de diferentes acciones que he venido trabajando en un plan de acción, son las que paso a contarle muy rápidamente. En primera instancia, estamos trabajando de forma conectada a todos. Están capacitaciones que se están dando a través del Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, dentro de una estrategia de la directriz firmada entre el MAC y el INA a nivel de todo el país, y en donde las direcciones regionales del ministerio y las agencias de extensión tienen la tarea de poder articular estas capacitaciones a nivel de cada una de las regiones de este país. Igualmente, también tenemos la posibilidad de técnicos del INTA que también están programando capacitaciones para poder enfrentar de mejor forma los efectos del fenómeno climático, en este caso el fenómeno Venus, y también a través de una alianza estratégica como es la que tenemos hoy con Funde Cooperación, en donde van a haber una serie de reuniones de tipo presencial y también de forma virtual, unos webinars para poder seguir llevando información, ¿verdad? Y aquí estamos tocando temas tan importantes como conservación de forrajes, suplementación estratégica, planificación de finca, por ejemplo, carga animal, todo el tema que tiene con recurso hídrico, manejo de pasturas,
también todo lo que tiene que ver con sistemas de riego, producción en ambientes controlados, producción de bioinsumos, entre otros, que son importantes. Y los productores interesados en este tipo ya de capacitaciones, pues a través de esta conexión con las agencias de extensión del ministerio, ya podemos tener ese proceso de capacitación que arranca precisamente ya el día de hoy con este webinar que para nosotros ha sido muy importante. El otro esquema que tenemos es el de financiamiento, y para acá es importante mencionarlo. Dentro del tema de financiamiento, aquí hay varios actores importantes que han venido colaborando con nosotros. Bueno, les debo contar en primera instancia que con el sistema Banca para el Desarrollo se han aprobado a través del Consejo Rector, se han aprobado 5.000 millones de colones para crédito para atender el tema del fenómeno del niño, y a través de un producto financiero que se llama Primer Impacto. Y este producto financiero, de momento, al día de hoy, está siendo o va a ser ejecutado por COSICE y por Banco Nacional. Son dos operadores que ya dijeron sí el día de hoy, en donde estarían atendiendo a través de estos recursos todas aquellas acciones que vayan en función de minimizar el impacto del fenómeno del niño. Estamos hablando desde insumos agropecuarios, maquinaria, equipos, sistema de riego, abrevaderos, cosecha de lluvia. Estamos hablando de reservorios de agua, estamos hablando de minimizar el fenómeno del niño, está siendo objeto de financiamiento a través de estos recursos. La otra entidad que nos está apoyando es, por supuesto, Fondo de Cooperación a través del programa Proclima, que también va en las mismas condiciones, ¿verdad? Cada quien tiene sus características importantes. Para pequeños y medianos productores está Crédito Rural del INDER, que también está apoyando recursos para el tema del fenómeno del niño, con las condiciones que establece Crédito Rural del INDER. El Banco Costa Rica también a través de un programa que se llama Microcrédito, y el Banco Nacional. El Banco Nacional está sacando dos productos específicos para el tema del fenómeno del niño, parte de ese el sistema Banca para el Desarrollo, y puedan hacer todas esas mejoras que se requieren hacer en este periodo que estamos con condiciones favorables de lluvia para poder disminuir el impacto del fenómeno. Y recordemos que este fenómeno, tal y como nos han dicho, por parte del IMN, es un fenómeno que nos va a durar un año. Estamos hablando desde hoy hasta en un año. Entonces, es muy importante estar prevenidos, y la herramienta que tenemos en este momento disponible es la parte de financiamiento para hacer todas estas mejoras. Igualmente, en el tema, por ejemplo, de alimentación animal, con la hemos conseguido melaza que estará distribuida a través de Corfoga y las federaciones y cámaras de ganaderos. Ya hay una cuota disponible. Igualmente para los productores de abejas, también tenemos ya el azúcar previsto para ellos. Igualmente estamos utilizando algunos otros residuos para alimentación animal que hemos logrado conseguir con la industria, como residuos de caña, por ejemplo, caña residual, pulpa de naranja, pulpa de piña, también disponibilidad de silo de piña, ¿verdad? Que también a través de estos productos están disponibles, pero sí tienen un costo mínimo para los productores, tanto en algunos casos solo el transporte, o en algunos casos un costo diferenciado para poder tener, digamos, ese producto en la finca. Igualmente, por ejemplo, en el DRATS hemos estado conversando con los productores a través de Senara, y ahí tenemos ya cerca de 250 productores sembrando 3.000 hectáreas de heno para la producción, que es más o menos, se estiman unas 900.000 pacas que van a estar disponibles. Igualmente, a través de algunos recursos también estaríamos buscando la posibilidad de módulos de cercas eléctricas, y también dentro de los esquemas de financiamiento estarían. Eso es lo que nos hace reducir las áreas, hacerlas mucho más efectivas para que tengamos mayor disponibilidad. Igualmente, en algún caso con fincas INDER que están disponibles a través de las cámaras y federaciones, podemos, o ya las estamos mapeando para ver si las podemos sembrar de heno para aumentar, digamos, la disponibilidad de alimentación para los
animales. Igualmente tenemos un fondo de emergencia en Confoga, pero siempre y cuando haya un decreto de emergencia. Antes no lo podríamos estar utilizando. En el caso de algunas semillas disponibles, tenemos de maíz y de sorgo, ¿verdad? Que tenemos a través de la estación experimental que tenemos en el INTA, en Cañas. En semillas, por ejemplo, de maíz tenemos cerca de 12.000 kilos, en sorgo tenemos cerca de 2.500 kilos, y con esto podríamos estar sembrando alrededor de una cantidad importante de área disponible para poder tener material para alimentar nuestros animales, ¿verdad? Que es importante. Para el próximo año, digamos, ya para el próximo año con el ministerio estamos previendo una cantidad de recursos importantes para dotar de semillas a los productores, pero es con presupuesto 2024. Igualmente, aquí tenemos los costos de lo que implica, digamos, tener para el tema de cosecha de agua, digamos, lo que es para almacenamientos, tanto para cosecha de 7.000, de 5.000 litros, por ejemplo, también lo que cuesta un sistema de riego de purines, por ejemplo, de fabricación de violes, y reservorios desde los 500 hasta los 5.000 metros, y estos datos son importantes porque los bancos nos los están pidiendo para efectos de poder tenerlo disponible dentro de las posibilidades de crédito. Igualmente, como les decía, con el AIA tenemos disponibilidad de mapeo de pozos para efectos de poder utilizarlos en algún momento que se requiera. Con LINS estamos trabajando en una póliza para animales. Está en el momento en estudio, pero estamos viendo la posibilidad de que ellos nos aprueben la póliza de LINS para pecuario, sobre todo porque este recurso estaba cerrado en el INSS, pero bueno, ahora con el fenómeno del niño estamos intentarlo de nuevo abrir para efectos de poder tener alguna disponibilidad de recursos en esta área. Y seguimos trabajando desde el ministerio, poder seguir forjando esas alianzas estratégicas que tenemos disponibles para poder no solo seguir llevando estos mecanismos de acceso a los productores para que puedan hacer sus mejoras en fincas, sino también mapeando disponibilidad de recursos para que podamos tener en una eventualidad, digamos, de que podamos pasar de una situación en este momento que no la tenemos ya, una situación crítica, estar totalmente preparados. También hay un comité de alto nivel con la Comisión Nacional de Emergencias, donde está el IMN, estamos nosotros, está el AIA, está el ICE, que estamos, por ejemplo, está Salud también, que estamos monitoreando todo lo que conlleva el tema del fenómeno del niño y seguir articulando entre las diferentes instituciones acciones para poder enfrentar de mejor forma. Yo creo que la mejor alternativa que podemos tener en este momento es la prevención, ¿verdad? Y estamos dando recursos para que la gente pueda prevenirse de mejor forma. Y no solo nosotros, también están muy activas, digamos, otras instituciones como Colfoga, la Federación de Cámaras de Ganaderos, las mismas cámaras de ganaderos, algunas asociaciones de productores que también están llevando muchísima información a los productores. Yo creo que al final es una labor de todos, y en la medida de que podamos estar realmente mejor preparados, yo creo que podemos tener menor impacto y podemos ser mucho más resilientes ante este fenómeno y ante el cambio climático. Cualquier información pueden acercarse, digamos, a las instituciones que estamos, ya sea a las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, igual al mismo INA, a Fundecooperación, etcétera. Igualmente a las entidades bancarias que hemos estado señalando en este momento, Fundecooperación, Banco Nacional, en este caso COSICE, por ejemplo, en pequeños y medianos productores con INDER, que hay estos recursos disponibles para que puedan ser utilizados y poder enfrentar este fenómeno. Así que estamos en la mayor disposición de poder seguir colaborando y poder seguir ayudando para que podamos superar, digamos, esta situación que se nos puede venir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don Fernando Vargas, viceministro del MAC, por exponernos el plan que hay. A continuación, voy a hacerle la palabra a la directora ejecutiva de Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, doña Marianela Fioli, que también nos va a comentar de algunas actividades puntuales y del crédito Proclima que mencionaba don Fernando, para poder hacer frente a todas estas adversidades. Adelante.
Muy buenas tardes y realmente muchísimo gusto de compartir escenario con don Fernando y gracias por lo que nos acaba de presentar y también con Karina, muy interesante lo que nos acaba de presentar también con relación a lo que podemos esperar del ENOS. Quizás yo me voy a continuar un poco por la línea de don Fernando, más bien con cuáles son las acciones que hacemos, que nos preparamos y un poco por dónde estamos desde Fondo de Cooperación tratando de apoyar para participar en esa presentación, en esa preparación. Y ahí hemos trabajado en el desarrollo de un plan de atención ENOS que hemos trabajado muy de cerca en colaboración con el MAC, con MINAE y con muchos otros aliados del sector agropecuario y también como universidades como UTN, INA, INTA y muchas otras organizaciones con las que ya hemos venido colaborando. Quizás para quienes no nos conocen, y afortunadamente viendo la lista tan amplia de participantes, veo que hay muchos que sí nos conocen, pero quizás a quienes no nos conocen, contarles un poquito por qué Fondo de Cooperación para el Desarrollo Sostenible estamos aquí. Estamos muy enfocados en en impulsar el desarrollo sostenible a nivel país y en esa alineación con la Agenda 2030, y hemos venido trabajando a lo largo de estos casi 30 años en impactar positivamente la calidad de vida a comunidades, pero sobre todo la búsqueda de esas soluciones y esa transformación del sector productivo, y para eso también a nivel de créditos diferenciados, y por eso les vamos a hablar también hoy del crédito Proclima. Aparte de eso, pues la alianza que hemos venido trabajando con esta gran cantidad de organizaciones, que también nos llena muy de orgullo el potencial y la oportunidad de trabajar en sinergia con gran cantidad de organizaciones como las que estamos hoy. Estamos trabajando en todo el país y tenemos impacto en todo el país y entendiendo que no solo de cara a nuestra clientela que ya está en las diferentes partes del país, pero también entendiendo el reto que implica todas las acciones de transformación, hemos venido trabajando en un plan de atención que tiene como 5 grandes ejes específicos, y ese plan de atención ENOS tiene quizás el primer plan está muy enfocado en informar. La actividad del día de hoy es parte de esa acción de informar desde el punto de vista de cuáles son los retos que se nos presenta con el ENOS, de qué forma nos afecta, de qué forma afecta distinto dependiendo de dónde estemos localizados. Pero también aparte de la actividad de hoy, vamos a tener una serie de actividades en todas las diferentes regiones en colaboración con el MAC, con el INTA, con el INA y con todas esas organizaciones, actividades en las diferentes regiones del país, en las 8 regiones, al menos 16 actividades, aunque ahora les voy a mencionar que en la unión de esfuerzos tenemos más de 150 actividades que están dentro de este plan. Y esperábamos inicialmente tener más de 500 personas capacitadas, pero creo que el número también, a cómo va de movimiento, va a ser ampliamente superado. Les queremos comentar que desde Fondo de Cooperación también hemos puesto a disposición más de 1.000 millones de colones disponible para el crédito Proclima, para implementarlo a nivel de medidas de adaptación. Esa primera función de informar, después de que hacemos todas esas actividades de informar, además también estamos apoyando en la parte de medición de riesgos y de qué forma me afecta y cuáles son los riesgos específicos. Karina lo mencionó muy bien, afecta distinto de diferentes lados. Bueno, ¿cuáles son esos riesgos en mi finca? Ya lo vamos a ver. La identificación de esas tecnologías que pueden ser, y estamos de cerca trabajando con muchas organizaciones y proveedores también de tecnologías, facilitar el acceso al financiamiento para poder implementar las medidas y además el acompañamiento. Y quizás un poco más en específico, estos son algunas de las organizaciones con las que estamos trabajando en alianza y también de empresas y aliados y proveedores de tecnología. Hay muchos otros que se nos han estado uniendo justamente para poder brindar soluciones muy específicas a si lo que necesito es mejorar en términos de drenaje, bueno, pues entonces de qué forma, o si lo que necesito es mejorar en términos de fertirriego, o mejora en riego, o mejora en diferentes tecnologías a nivel de finca, de cosecha, lluvia o lo que sea, pues entonces diferentes proveedores. Entonces nuestro trabajo es en alianza. Quizás comentarles en ese eje de informar, tenemos una serie de actividades planteadas para los próximos días. Les decía, hoy comenzamos, mañana estamos también
con una actividad presencial en Upala, en la finca Morazán, donde también vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito más también, tanto desde el punto de vista de cuáles son los efectos climáticos, pero cuáles son las medidas y las soluciones en esa finca mañana. El día siguiente nos vamos para Guatuso y también habrá una actividad presencial. Y así, digamos, a lo largo de los próximos meses, de hecho, vean la cantidad de actividades que tenemos en las próximas semanas en diferentes lados: Guatuso, Palas, Archís, Iquirres, Puriscal, La Costa, Zarcero, Atenas, Turrialba, Llano Grande, Pitierre, por diferentes lados. Aquí lo que les invito, como son muchísimas actividades y ya les voy a mostrar más, es que a estar muy atentos a las redes sociales, tanto de Fundecooperación, pero también están siendo replicadas en el MAG o en el MINAE, también en UTN, INA, en todo lado, para que estén muy atentos en todas las diferentes actividades. Ojalá nos puedan acompañar. Algunas serán virtuales, otras son presenciales. Estamos dando un énfasis importante a actividades presenciales en campo, donde se pueda ver de forma concreta la implementación de las tecnologías, cómo funciona, y muy de una vez, ok, cómo eso aplicado en mi finca y cuáles serían entonces esas posibilidades de financiamiento que podríamos tener. Estas son algunas de las actividades. Les decía, esta semana estamos en Guatuso y en Upala. La próxima semana nos vamos a Pocosí, en la estación experimental del INTA, en Los Diamantes, y también a Puriscal. Será otra de las actividades que vamos a tener la próxima semana. Y bueno, esta tabla tan grande, no espero que vean todos los detallitos, porque ya les compartí que lo vamos a ver mucho más en detalle en nuestras redes sociales y les vamos a ir informando, pero lo que quiero es hacer énfasis de la gran cantidad de actividades que se tienen planteadas para las próximas semanas, más de hasta el momento unas 126 actividades de diferentes lados en diferentes regiones, y también con la gran colaboración de muchas otras organizaciones que les he estado mencionando. Entonces, muchas actividades para informar en todas las diferentes regiones, y les agradecemos todo el apoyo que nos puedan dar para poder diseminar y poder involucrar, invitar a todos los que quieran participar. Sobra decir, son actividades gratuitas que estamos poniendo a disposición con el apoyo y la contribución de cada una de las diferentes organizaciones y la suma de nuestros esfuerzos. En esta parte de medición de riesgos, no solo es informar, bueno, sí, todo eso que pasa, pero bueno, que cómo me aplica a mí en específico. Estamos aplicando a todos quienes estén participando en las diferentes actividades una herramienta para medir el riesgo climático, para poder saber muy en específico, ok, en mi finca, basado el tipo de producción que tengo, la zona exactamente donde está, las características, y entonces basado en lo que se esperaría en términos climáticos, o en términos más bien meteorológicos en esa zona, bueno, pues entonces, ¿cuál es el riesgo principal desde el punto de vista climático, desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista también suelos, y qué son las medidas que se pueden hacer? Este análisis me genera un perfil específico para la finca, para la persona productora, poder saber dónde están sus principales riesgos, y entonces, basado en esos principales riesgos, dónde están las prioridades de acción. Con esas prioridades de acción me da también entonces una indicación en términos de riesgos, y esas prioridades de acción son las que se me convierten entonces en una serie de recomendaciones y medidas que conecta inclusive, bueno, con la lluvia proyectada en esa región, con la zona de confort dependiendo del cultivo donde estoy, y muy específico a la región a donde estoy ubicado. Con esa medición de riesgos pasamos entonces a la parte de, bueno, basado en esas prioridades en mi finca o en la finca de la que estemos analizando, cuáles son las posibles tecnologías que me pueden ayudar a solucionar, y tenemos una identificación preliminar. Sin embargo, hay muchas, tenemos claro y lo hemos venido probando a través de tanto lo que hemos venido ya financiando con el Crédito Proclima, con el programa Adaptados, muchas diferentes medidas y prácticas a implementar que pueden tener un impacto importante para reducir ese riesgo. Y hay desde temas de ambientes controlados, uso eficiente del agua, conservación de suelos, tanto desde el punto de vista de líneas de alimentación, bancos forrajeros, picador de pasto, ensilado, semillas o lo que fuera. Hay una serie de medidas, y dentro de las prácticas a implementar
desde el punto de vista y quizás en lo siguiente, desde el punto de vista del acceso a financiamiento, tanto podemos financiarle con crédito Proclima, ya sea capital de trabajo para hacer algunas de esas medidas las vieron, son medidas que lo que requieren es capital de trabajo, muchas medidas de conservación de suelos o de implementación de tecnologías y de compra de tecnología o de construcción o de infraestructura. Todo esto puede ser entonces financiado con el crédito Proclima, con condiciones muy específicas al tipo de mejora que requiera la finca, en condiciones de crédito puede ser desde cosas relativamente pequeñas, desde medio millón de colones hasta, no sé, 30 o 40 o 50 millones de colones inclusive. Y que, como les decía, hemos hecho una oferta de crédito especial considerando los retos que implica justamente este fenómeno ENOS, que como bien explicaba Karina, se espera bastante intenso. Y entonces creemos que, y lo que hemos venido trabajando es para que de forma, con acceso a financiamiento, podamos tener una mayor facilidad de implementación de las medidas. En parte del valor agregado del crédito Proclima, además, es no solo la parte del apoyo en la medición del riesgo climático, pero también la conexión con acceso a capacitación, con acceso a mejor conexión con proveedores de tecnología, con las actividades distintas de capacitación. También el crédito, ajustarlo y su forma de pago a las condiciones específicas del ciclo productivo y lo que se vaya a hacer. Y también tenemos una oferta especial de una tasa Proclima, donde estaríamos tendría una tasa menor el primer año de implementación del proyecto. Para dar algunos ejemplos de medidas, algunos de los ejemplos de medidas y algunos ejemplos de medidas que uno diría urge implementarlas, por ejemplo, el tema de bancos forrajeros, la implementación de un banco forrajero, la recuperación de la inversión se recupera en menos de un año. El costo, si uno considera el costo versus el ahorro que va a implicar el tener un banco forrajero con la disponibilidad de alimento y sobre todo agregando el potencial de aumento también en crecimiento de los animales y en bienestar de los animales, todavía mejor. Realmente son medidas que tienen un costo accesible y además un periodo de recuperación de la inversión que deberíamos estar implementando. Por ejemplo, en una finca ganadera debería tener un banco forrajero, todas las fincas ganaderas, pero en especial deberíamos analizar, dependiendo de las condiciones de la finca, implementar un banco forrajero ya y comenzar a recuperar la inversión desde ahora. Otra de las tecnologías, y para darles aquí otro ejemplo, otra de las tecnologías recomendadas es el fertirriego con purines. Se ha tenido muy buenos resultados en fincas, tanto lecheras como de doble propósito, para la utilización de los purines para el riego de pastos y de bancos forrajeros también, pero sobre todo de pastos. Y la inversión de la tecnología y la oportunidad de ahorro, y aquí tal vez uno de estos ejemplos que les presentamos es la finca de don Mariano Rojas y su hijo Gerald, que ha liderado la finca en todo este proceso de implementación de fertirriego. También en el caso de la finca, la recuperación de la inversión, de la puesta en marcha de fertirriego, que tuvo una inversión de más o menos poquito menos de 4 millones de colones. La recuperación de la inversión con los ahorros es también casi que un poquito menos de 2 años. Entonces, realmente vale la pena, son medidas que hay que hacer, sobre todo en preparación para este periodo que se nos viene. Y uno diría, y creo que Karina lo mencionaba, bueno, pues no es solamente que tenemos que prepararnos ahora, sino es que deberíamos prepararnos siempre, porque este tipo de medidas o este tipo de afectación, ya sea por variabilidad climática o potenciada por cambio climático, van a seguir sucediendo. Entonces lo que tenemos que hacer es tener fincas más adaptadas al tema de la crisis climática, que de todas maneras nos va a generar mayores resultados. Creo que es importante
y quizás aquí en esta etapa final de brindar acompañamiento, aquí quiero resaltar, les he mencionado el trabajo que estamos haciendo en alianza con un montón de organizaciones, y tanto públicas como privadas, y vamos a seguir continuando, y es parte de nuestro valor agregado como Fundecooperación, brindar el acompañamiento en la implementación, pero en general también el seguimiento posterior. Estamos para servirles en Fundecooperación. Aquí están los datos de contacto. Sobre todo invitarles nuevamente a que participen en las diferentes actividades o que nos ayuden a diseminar el mensaje a quienes conozcan de las diferentes regiones. La información también está disponible en las diferentes regionales y las agencias de extensión del MAC, quienes han sido un aliado realmente muy importante para el trabajo en este plan, y están totalmente involucrados. Entonces también por medio de las agencias de extensión del MAC también pueden tener más información de las actividades, pero estamos para servirles y con todo gusto que sigamos avanzando en esta ruta de implementación de medidas de acciones de adaptación al clima. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Marianela. Estaba viendo dentro de las consultas que nos hacen 2 preguntas puntuales sobre las actividades que doña Marianela nos estaba comentando. La actividad en Upala es el día jueves 13, es en San Luis de Upala, y sí, hay campo disponible. Pueden buscar la información en las redes sociales de Fundecooperación. Y también tenemos una actividad en Puriscal que nos estaban preguntando, esa va a ser en Grifo Alto. O estas 2 personas más bien que tenían interés en estas actividades, si me pueden poner el contacto, les puedo hacer llegar directamente la invitación con todo el detalle. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Me parece, don Fernando, que habían un par de preguntas. Si quiere darle una revisadita al chat para poderlas responder por ahí, y déjenme revisar si hay algo más de orden general. Tal vez, don Fernando, aquí, Sí, aquí las estoy leyendo y las voy a atender. mejor la responde por ahí, ¿verdad? Más fácil. Exacto, sí, exacto, perfecto. Gracias. Déjenme ver si hay alguna de orden general. Nos preguntan, doña Marianela, sobre la tasa de interés de los préstamos Proclima de Fundecooperación, si nos podemos referir a eso, por favor. Claro. Y muchas gracias por la pregunta, y eso sí, estaba viendo varias de las otras preguntas también. Sí, la tasa nosotros, bueno, depende del proyecto y depende de la garantía y depende de las consideraciones, pero más o menos es una tasa, y tal vez había mucha información en esa diapositiva y la pasé tal vez un poco rápido, preocupada por el tiempo, pero la tasa anda entre tasa básica pasiva más 5 y el rango de tasa básica pasiva más 8.75, dependiendo de si tiene apoyo con fideimas o con aval de fideimas, o depende de la garantía y depende de las consideraciones. La ventaja, lo que tenemos con este crédito Proclima y para apoyar y fomentar la preparación en los próximos meses, es que vamos a tener una tasa con un punto de reducción a quienes accesen por medio de estas actividades que vamos a tener al crédito Proclima. Entonces también es una tasa diferenciada para este esfuerzo del plan ENOS. En promedio, les decía, tasa básica pasiva más 5 a tasa básica pasiva más 8.75, digamos que más 5 anda por ahí de 11% para la población que tendría apoyo de parte de las líneas fideimas, pero digamos que más o menos podrían dar entre un 12, 13, 14%, dependiendo del proyecto para otros créditos.
Muchas gracias, doña Marianela. Varias personas nos están preguntando si vamos a compartir esta grabación. La respuesta es que sí, lo vamos a estar haciendo. Tan pronto termine la actividad, vamos a descargar el Zoom y vamos a ponerlo a disposición en las redes sociales de Fundecooperación. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible. Aquí hay una pregunta, tal vez entre doña Marianela y don Fernando. ¿Se ha considerado dentro de estas medidas de adaptación un trabajo exhaustivo en planificación de fincas para la implementación de sistemas de pastoreo racional con cercas vivas y árboles en pastura para incrementar los periodos de descanso de la tierra, así como de propiciar la diversidad de vegetación disponible para consumo del ganado y que pueda aportar altos contenidos de proteína? Sí, efectivamente, eso lo estamos haciendo con las fincas NAMA, que tenemos, en este momento llevamos como 2.600 fincas NAMA bajo esa estrategia. Y para este proceso tenemos alrededor de 1.300 fincas más, y parte de las estrategias que están mencionando son las que se utilizan en las fincas NAMA, ¿sí? Y efectivamente están contempladas. Gracias, don Fernando. Nos preguntan si el proyecto aplica, me imagino que todas estas medidas aplica solo para fincas de ganado. Tal vez ahí algunos de los ejemplos que mencioné son de ganadería y tal vez tenemos un sesgo porque realmente estamos trabajando muy de cerca con el sector ganadero. No, la respuesta es no, es para todo tipo de finca, agrícola, ganadera, de cualquier tipo. Inclusive parte de la adaptación que hacemos es a entender y con el agroclima, con la agroclimática es entender, dependiendo de las consideraciones de la finca, el tipo de cultivo que sea, desde chile dulce hasta, no sé, arroz o lo que sea, no importa el tipo de frijoles o lo que sea, es el análisis del riesgo climático se hace independientemente de todo, igual las tecnologías. Y tal vez agrego, me parece don Fernando lo mencionó muy bien, pero tal vez agrego, yo les hablé del caso del ejemplo de don Mariano Rojas y tal vez también les hablé muy en específico del tema de fertirriego, pero en realidad ahí, tanto en esta finca como en todas las fincas en las que estamos trabajando, nuestra promoción y nuestra propuesta es más bien para un enfoque integral de mejora en finca, no solamente las tecnologías por aparte. Realmente lo que mejora es más la integración de todas las diferentes medidas. Gracias, doña Marianela. Vamos a ver. De hecho, alguien aquí comentaba que las personas dedicadas a la ganadería usualmente también están con la agricultura por el tema de pastos y forrajes en general, lo cual es muy cierto. Doña Marianela, nos preguntan acá, no sé si entiendo la pregunta, ¿cómo se trabaja con la parte de educación para el desarrollo sostenible a nivel del MEP? Si es posible facilitar algún contacto. No estoy segura que entiendo la pregunta. Yo sé que el MEP tiene un programa de educación para el desarrollo sostenible. Yo no sé si fue que cuando yo hablé de Fundecooperación para el desarrollo sostenible, si tal vez se confundió. Sin embargo, nosotros sí, en diferentes programas sí hemos colaborado en otras líneas de trabajo de Fundecooperación, sí hemos trabajado con el MEP y con ese programa. No tanto en el contexto de este plan de atención ENOS, entonces por eso es que no entiendo bien la pregunta, pero si más bien la persona es del MEP y está ofreciendo la conexión, encantada de hacerlo, ¿verdad? Nosotros como Fundecooperación estamos siempre muy entusiasmados con colaborar lo más posible con otros programas o con otras organizaciones para sumar esfuerzos. Entonces, no sé por dónde sería como la pregunta. Sí, bueno, dejar abierta la posibilidad de que nos contacten si la persona era del MEP, ¿verdad? Con muchísimo gusto podemos apoyarle. Vamos a ver, permítanme. Para doña Marianela, las fincas que cuentan con control MRV o bien que estén bajo el modelo de NAMA Ganadería gozan de una tasa de interés más favorable. Gracias, Verónica. Y aprovecho para saludar a Francisco Gutiérrez, con quien hemos venido colaborando muy de cerca ya en Turrobares, y que me alegra mucho, Francisco, que nos acompañe. Vamos a ver, nuestro enfoque de crédito Proclima busca condiciones especiales a las fincas que están implementando medidas
El ejemplo de estas que tienen MRV y que tienen NAMA son definitivamente fincas que, como muy bien don Fernando los mencionó, son fincas que ya son parte del esfuerzo NAMA país y que son congruentes con las medidas que estamos haciendo. Entonces, todas las fincas que vayan a implementar medidas en este próximo periodo tienen acceso a esta reducción en tasa que estamos ofreciendo en este momento. Sí, don Francisco, de hecho, recomienda hacer una especie de sondeo, y muchas gracias por la recomendación. De hecho, estamos como en constante comunicación y de dos vías, ¿verdad? Con el sector agropecuario y las personas productoras para entender mejor sus necesidades. Tal vez aquí hay una, no sé si don Fernando, con respecto a los bancos de proteínas, se recomienda mucho el botón de oro, pero vecinos me indican que no aguanta el verano. ¿Hay otras opciones? Sí, claro, que hay otras opciones, ¿verdad? Como Cratilia, que también funciona para el verano. Incluso, bueno, algunas otras que no necesariamente, que son también como bancos forrajeros, ¿verdad? Hay Caña, por ejemplo, que también funciona bastante bien. Pero bueno, en el caso del botón de oro, tiende, sí, un poquitito a disminuir su producción en el tiempo de verano, pero digamos, con un sistema de riego un poquito de bajo costo, funciona bastante bien y se comporta muy bien, ¿verdad? Entonces, yo creería que también podía pensar en eso, digamos, en un pequeño sistema de riego ahí de bajo costo y le funcionaría muy bien, porque el botón de oro es un producto, digamos, de alto contenido de proteína que le ayuda muchísimo a la alimentación animal. Muy bien, bueno, son las 3:30. Pretendíamos tener un webinar de 1 hora y nos hemos pasado, pero el tema yo creo que daba para bastante. Quisiera agradecer de una manera muy especial a Karina del Instituto Meteorológico, a don Fernando del MAG y por supuesto a doña Marianela de Fundecooperación por sus participaciones. Recordarles que vienen muchas actividades, que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Habrán actividades organizadas por Fundecooperación, pero también un montón de organizaciones aliadas están también trabajando y poniendo a disposición actividades informativas, formativas, de consulta y demás, para que entre todas y todos podamos pues, hacer frente a ENOS de la mejor manera. Agradecerles nuevamente su compañía, su participación esta tarde en nuestro webinar. Recordarles que la grabación de este webinar estará siendo compartida posteriormente en nuestras redes sociales y pues que tengan una linda tarde. Gracias.